Hola, en este video profundizaremos nuestro entendimiento sobre la comprensión oral y la comprensión de lectura. Nuestra definición de lectura recoge dos aspectos importantes: decodificar y construir significados. En este video explicaremos qué es la decodificación y por qué es importante. Ahora ampliaremos sobre la construcción de significados. La comprensión lectora depende de la comprensión del lenguaje. Los niños aprenden su primer idioma mucho antes de aprender a leer. Por eso, a través del lenguaje oral, desarrollamos la comprensión. Para una adecuada comprensión oral es indispensable la conversación constante. Esta conversación es rica en intercambios y en contenido. Hablar con los estudiantes no se limita a dar instrucciones, regaños o largas explicaciones. Conversar significa que ambas partes toman turnos para hablar. Por ejemplo, la técnica de lectura interactiva consiste en leer un texto en voz alta a los estudiantes y luego conversar sobre lo que leyeron. Esta técnica ayuda a los niños a contar historias y a ampliar su vocabulario, usando preguntas para hacerlos pensar. La lectura interactiva contiene 3 niveles. En el primer nivel se hacen preguntas sobre los detalles del libro o información que se puede ver o recuperar inmediatamente del texto. Por ejemplo, el docente pregunta: ¿quién quería engañar a Caperucita Roja? El niño responde: el lobo. El maestro evalúa la respuesta cuando piensa: sí, es el lobo, pero podemos decir más. Entonces amplía la respuesta del niño: sí, era un lobo taimado porque era astuto y pícaro. Después repite la pregunta: ¿quién quería engañar a Caperucita? Esta vez los niños dirán: un lobo taimado o un lobo pícaro y astuto. El docente felicita y aplica la respuesta del niño: así es, ese lobo taimado, pícaro y astuto quería engañar a Caperucita. Para el segundo nivel hacemos preguntas abiertas solicitando comentarios. Por ejemplo, mostrar una ilustración y preguntar qué sucedió en esa parte del cuento. En el tercer nivel hacemos preguntas avanzadas sobre los componentes de la historia o que conecten sus experiencias con lo que se leyó. Por ejemplo, ¿qué harías si un extraño te reta a una competencia como lo hizo el lobo con Caperucita? Para desarrollar la comprensión oral y usar la lectura interactiva, es necesario que usted lea en voz alta a sus estudiantes. Aclaremos entonces que la comprensión lectora no es lo mismo que la comprensión oral. Cuando un adulto lee a los niños, ellos escuchan y usan sus habilidades de comprensión oral, pero solamente el adulto hizo el trabajo de decodificación. La información que escuchan los niños, pero que no ven escrita, no pasa por el procesador ortográfico. Este procesador se encarga de descomponer el texto impreso en los grafemas, espacios entre palabras, signos de acentuación y signos de puntuación. Usando los signos de puntuación, el adulto decide cuándo hacer pausas mientras lee o usar tonos diferentes. Además, el adulto usa sus habilidades metacognitivas para decidir cuándo parar para hacer comentarios o preguntas. Solo el adulto aplica sus habilidades de comprensión lectora, porque él es el único con acceso directo al texto escrito. Los libros ilustrados, sin palabras o con poco texto escrito, ayudan a desarrollar la comprensión oral, aunque no sepamos leer o conozcamos poco el idioma. Un buen ejemplo es Buenas noches, gorila. Las imágenes no solo ilustran, decoran o ejemplifican un texto. Pueden contar una historia usando pocas o ninguna palabra. Por ejemplo, el libro No solo usa una palabra. Los niños ven los dibujos y hablan sobre lo que observan. Pero ojo, describir o interpretar imágenes no es igual a leer textos. ¿Por qué? Las imágenes no siguen las reglas del código escrito y por lo tanto no se interpretan usando el procesador ortográfico. Al leer libros ilustrados, dejemos muy claro que las ilustraciones no sustituyen al texto. En cambio, las infografías combinan imágenes y gráficos con palabras escritas.
Hay unas muy sencillas, como esta, de Elmo, o más complicadas cuando incluyen tablas y gráficos. Los textos multimedia, como las infografías, permiten desarrollar la comprensión lectora usando varias fuentes de información y enriquecen la comprensión porque activan muchas partes del procesador de información en nuestra mente, no solo la lectura de palabras. Los libros que repiten el mismo texto en cada página cambiando una o dos palabras, como La oruga hambrienta, son muy útiles para entender que se lee de adelante hacia atrás y cambiando de página. Además, los motivan a leer e interactuar con el texto, a aprender a formar oraciones y aumentar el vocabulario. La oruga atraviesa diferentes frutas cada día. Los niños deben conocer los días de la semana para poder predecir el día que se mencionará en la siguiente página. Recuerdan la estructura de la oración y van sustituyendo algunas palabras según el contexto. Los niños los aprenden de memoria o adivinan fácilmente lo que sigue en la historia. Aunque parece que leen porque repiten o adivinan lo que dicen mientras van cambiando las páginas, los niños no están leyendo, sino relacionando. ¿Por qué? Porque estos libros privilegian el uso de las imágenes y la información previa. Dependen del uso de la memoria, de la estrategia de predecir y sobre todo dependen mucho del procesador de contexto, pero no del procesador ortográfico. En cambio, los libros decodificables están hechos especialmente para los lectores principiantes porque los ayudan a concentrarse en los fonemas y grafemas que ya conocen. Estos libros no están diseñados para desarrollar directamente las habilidades de comprensión lectora, sino para practicar el reconocimiento de las palabras. Es necesario proveer una dieta balanceada de textos que estimulen distintas habilidades. El secreto está en medir bien las dosis de libros ilustrados, libros para decodificar, textos literarios, textos informativos y multimodales. La enseñanza de la lectura requiere el uso de una variedad de textos y tipos de texto, así como conversaciones con buenos modelos de comunicación. También requiere que el docente tenga muy claro cuándo usará cada texto y con qué propósito. Usar libros con vocabulario controlado con el propósito de desarrollar pensamiento crítico es tan desatinado como usar un tenedor para tomar la sopa. Es tan absurdo como usar textos muy ilustrados pero con pocas palabras para que los niños mejoren su decodificación. El buen lector necesita comprender el lenguaje, pero también requiere de habilidades específicas para interpretar la información escrita. No podemos asumir que los estudiantes simplemente transferirán las habilidades que han adquirido a través del lenguaje oral cuando vean un texto escrito. Los libros, especialmente los de texto, contienen un lenguaje académico. Observe las diferencias entre lo que decimos en una conversación, es decir, cuando usamos la lengua oral, y el mismo lenguaje escrito en un texto usando el lenguaje académico. Este lenguaje usa un vocabulario distinto al que los estudiantes utilizan para conversar. Además, utiliza una gramática más compleja. Los docentes ayudamos a entender las construcciones sintácticas más complejas que aparecen en los textos mediando el aprendizaje, es decir, introduciendo gradualmente textos más complejos. Además, damos apoyo para que comprendan las palabras desconocidas. La comprensión lectora requiere también desarrollar estrategias de comprensión y de monitoreo de la comprensión mientras se lee el texto. Comprensión oral y comprensión lectora son distintas y en el aula trabajamos las dos. La desmotivación tiene muchas causas, entre ellas la dificultad para descifrar lo que dicen las palabras. Evitarles el mal paso leyéndoles en voz alta es como negarle la terapia física a la persona que sufrió un accidente porque los ejercicios son incómodos o causan dolor. Cuando los estudiantes ya pueden decodificar y el docente no fomenta que lean por sí mismos, les niega la oportunidad de convertirse en lectores independientes. Practicar la lectura independiente redunda en mejores procesos de comprensión, sobre todo cuando se enfrentan a libros que no son predecibles o que no dependen solamente de las ilustraciones.
Hasta luego.